En el Trasnoche nos tomamos la vida con psicología. Con Claudio Cornejo. Ya lo vemos en pantalla, está con nosotros Claudio Cornejo. ¿Cómo le va, Claudio? Gusto en saludarte. Muy bien, pues, don Mario, aquí escuchándolo, viendo cómo anima aquí esta madrugada. Ya. Yo creo que me relajé mucho. Está bien. Un poco de descanso no está mal. Bueno, Claudio, feliz de que estés con nosotros en este Trasnoche de la Radio. Estamos leyendo todos los mensajes de ustedes, auditores, a través del más 569-927888. Hoy día vamos a hablar de un tema bien interesante. Dos temas. Lo primero, Claudio, es... estaba analizando la prensa, fue el Día del Trabajador hace algunos... Bueno, fue feriado. Y hay hay un informe de la Suceso sobre trabajadores en Chile, digamos, trastornos de salud mental. Y hay un dato bien interesante, ¿eh? El 72% de las enfermedades profesionales más denunciadas en Chile son por trastornos de salud mental. ¿Qué te parece ese indicador a ti como profesional del área de la salud mental? Que yo creo que es muy cierto, porque obviamente los niveles de estrés, de exigencia, son cada vez más altos, y la precariedad de los trabajos también hace que las personas estén muy complejas. Todo lo que significa también lo cotidiano, el desplazarse, los asaltos, en fin, la parte familiar, económica, todo repercute en donde estamos más rato, es en el trabajo. En tu caso, tú estás toda una noche ahí transmitiendo, animando, pero te pasan cosas, a mí también. Entonces, cuando vemos eso a nivel de laboral, por un lado están los accidentes, que son los accidentes evidentes, mutilaciones de parte de las personas, heridas, en fin, pero por otro lado está todo lo que significa la depresión, angustia generalizada, temores al trabajo, fobia, en fin, surge un montón de crisis de pánico referido precisamente al espacio laboral, y que no tiene necesariamente que ver con el espacio laboral, sino con todos los niveles de estrés que se empiezan a manifestar en el espacio laboral, donde estamos más tiempo. Y si en el trabajo hay conflictos, hay un jefe que es más complicado, o porque el mismo trabajador es más complicado, todos esos son ingredientes que van sumando a la sopa para que sea cada vez más compleja. Claro. Mira, estaba revisando también acá, hay otra encuesta bien interesante que habla acerca de el estudio termómetro de la salud mental en Chile, de la H, junto al Centro UC de Encuestas y Estudios Longitudinales. Se habla de que más de 1,4 millones de personas, o sea, bastante, viven con síntomas de problemas de salud mental, pero no consultan a un especialista. ¿Esto a qué se debe, Claudio? ¿Se debe a una cuestión monetaria? ¿Se debe a un constructo social? ¿Se debe a que consultar muchas veces al psicólogo no es algo bien visto? ¿Cuál crees tú que podría ser uno de los motivos? Sabemos que pueden ser varios, pero estamos hablando de 1,4 millones de personas que tienen síntomas pero que no consultan. Es un número no menor. Bueno, ahí partimos pensando que uno, como dices tú, se resisten a las personas a ir a psicólogo, primero porque creo que puedo manejar las cosas yo solo, creo que la cosa emocional no es tan compleja, puedo lidiar con eso. En segundo lugar, el psicólogo no te da licencia, no damos licencia ni fármacos, no está en nuestra formación dar fármacos, y no tenemos la facultad de dar licencia, que por un lado bastante bueno, sería más complicado para mí, por lo menos, Claudio Cornejo. Pero si no tengo que conseguir mis licencias psiquiátricas, es decir, ir al psiquiatra que evalúe lo que me pasa, y si voy al psiquiatra y evalúa que me pasa algo psicológico, también es un sello frente al jefe, a los compañeros, de que quizás estoy muy mal, y por lo tanto me voy a resistir, y si voy a medicina general, el médico general me da alguna pastillita, un ansiolítico, alguna cosa mínima para poder funcionar. O bien, en muchos casos también hay síntomas conversivos, somáticos, que colon irritable, bruxismo, crisis de pánico, alteración del sueño, que tienen que ver con cosas que son psicológicas, pero el paciente insiste en que puede ser físico porque se manifiestan físicamente. Claudio. Y es ahí donde van quedando las confusiones,
las cosas económicas, ir al psiquiatra es bastante caro, al psicólogo un poco más barato, pero en fin, los dineros tampoco están como para poder alguien decir, ya voy a psicólogo, psiquiatra tranquilamente y solucionar el problema. No es tan simple. Ahora hay un tema que tú tocaste que es bien interesante, que quizás a varios auditores ahí nos pueden ir preguntando también a través del WhatsApp. ¿Qué pasa cuando muchas veces se da esta situación bien extraña o embarazosa de que por el solo hecho de preguntarse qué pensará el resto, o cuando la jefatura o personas que están a cargo de un equipo humano ven que una persona con salud mental, con problemas a excluir o empiezan a dudar de sus capacidades, porque una cosa, y yo insisto, quizá con el tiempo esto va a ir cambiando, pero una cosa es que algo te imposibilite trabajar y otra cosa es que tú tengas un problema de salud mental que te podría permitir seguir trabajando. Muchas veces se demoniza eso, por eso yo creo que tú tocaste un punto bien importante, que es que la gente prefiere no ir para no tener que dar explicaciones a jefatura y cosas así, porque si no pueden estar en riesgo su trabajo. Eso también de cierta forma es un poco agresivo, ¿no? Porque hablamos de que tenemos, no, si somos tomamos en cuenta la salud mental, pero resulta que hay muchas jefaturas o dueños de empresas o lo que sea, o jefe, lo que sea, que cuando una persona presenta estos síntomas, automáticamente se pone ahí en la lista de prescindibles, ¿no? Eso por un lado, como tú dices, pero también sea entre los mismos compañeros, porque si te das cuenta, alguien puede tener una depresión, una angustia generalizada, tiene miedo a todo, pero no llega al trabajo llorando, no llega con cara de horror al trabajo. Uno anda lo más compuesto posible, se arregla, se presenta, habla cosas coherentes, trata de mantenerse lo más sólidamente en la apariencia frente a los demás. Entonces, también genera ese conflicto de, oye, ¿y este no tiene depresión? Y mira cómo se está riendo, está haciendo broma. Oye, ¿y este no tiene crisis de pánico? Y mira, lo vemos ahí contento. Entonces, también cuesta que las personas entiendan que alguna dificultad psicológica no se van a notar como si alguien está con gripe, que está estornudando cada rato, con romaizo, con colitis, que tiene que ir al baño cada rato. Son síntomas más observables. En cambio, lo psicológico, a menos que la persona esté muy mal, en donde lo veamos demacrado, nadie va a querer mostrarse de esa forma. Y por eso lo psicológico es, como se dice por ahí, es una procesión que va por dentro, porque no la vamos a manifestar, salvo el médico, en fin, psiquiatra, psicólogo, y con la familia, que son los que están viviendo la realidad de lo que le pasa a esa persona. Entonces también genera suspicacia aparte de los jefes y de los compañeros de trabajo. Mira qué interesante lo que dices tú, porque se da como en esas relaciones de poder entre cosas que no son simétricas, digamos, ¿no? Sino más bien relaciones asimétricas que de pronto me dicen, no, mejor no voy a decir nada porque si no me van a echar a final de mes, pueden pensar que soy un cacho y se genera ahí un cacho, me refiero a, claro, soy un problema, hablando bien coloquial. Claudio, quería llevarte otro tema que te lo propuse durante la jornada de la tarde cuando estábamos conversando y estábamos recién poniéndonos de acuerdo. Tú me comentabas que habías aprovechado a descansar. Hay muchos auditores que hoy día nos están escuchando que tienen que enfrentarse a una situación muy complicada que es la soledad en la adultez. Pero no en la adultez, digamos, de mayores de 21 años o mayores de 18 años, sino más bien en la tercera edad. Hoy día se habla incluso de la cuarta edad, ha ido cambiando, hemos puesto nombre a todo, ¿no? Las etiquetas por todos lados. Pero mucha gente que ha terminado de trabajar, por ejemplo, o que ya está viviendo su vejez, de cierta forma, su vida ya de jubilado, y tiene que enfrentarse a situaciones muy cerca, o que de pronto la familia más cercana ya ha hecho sus raíces y por X motivo ya no se ven con tanta frecuencia. ¿De qué manera uno puede identificar ciertas cosas que te puedan decir, mira, si la verdad estoy viviendo este tema, y cuáles son los consejos que tú podrías dar? Yo entiendo que obviamente es un tema complicado de conversar porque cada caso es distinto, pero seguramente debe haber algo. Sí, la tendencia siempre es, siendo mayores, es a replegarnos, a escondernos, a encerrarnos en nuestro hogar, que es un espacio más protegido, porque las enfermedades nos van haciendo
sentirnos más vulnerables y vamos teniendo enfermedades, el pagar los medicamentos y no podemos comprar lo mejor, sino que compramos el más malito de repente. Entonces hay una serie de cosas económicas reales, como la salud, va siendo precaria en algunos casos o en muchos casos, y eso te va generando una condición de sentirte vulnerable. Y si estás más solo, puede que estés con la pareja o puede que estés sola o solo, y eso te va generando también más temor, más todas las noticias de espanto que vemos en el transcurso del día. Entonces la persona ya ni siquiera sale a comprar a la esquina, incluso se puede que le encarguen el pan a la casa o algún familiar que le lleve. Entonces, ¿cómo evitar eso? Esa sensación de soledad pasa fundamentalmente por un espacio psicológico, emocional de vulnerabilidad. Sentir que estoy más dañado y que me voy transformando en una especie de niño que comienzo a depender de los demás. Voy perdiendo autonomía. La autonomía la vamos perdiendo en muchos aspectos. A nivel motriz, ¿no es cierto? Somos más torpes para caminar, somos más frágiles, no podemos quebrar las caderas, los huesos. En fin, hay una serie de cosas que son ciertas, pero en la medida que uno va fortaleciendo esos aspectos personales, puedo desempeñarme con mayor éxito con todas las facultades que me quedan, que a menos que tenga enfermedades muy complejas, puedo seguir funcionando en muchos aspectos. Por eso creo que es importante buscar redes de apoyo, buscar grupos. Hay grupos para tercera y cuarta edad en muchas partes. No están escondidos por allá, sino que están muy cerca. El punto es que te debes animar, amiga, amigo, a buscar esos espacios. Yo siempre digo, vayan a grupos de iglesia, no importa la religión, sea la que sea, no importa si tienes o no tienes fe, pero te va a hacer muy bien compartir con otras personas puntos de vista, porque además, en la medida que el cerebro sigue funcionando, sigue estableciendo conexiones, aprendiendo, podemos seguir avanzando mucho más tiempo. Si el cerebro se empieza a apagar, obviamente estamos llamando a la muerte más rápidamente, y eso nadie quiere, sino que más bien, si tenemos vida, hay que usarla para que tengamos mucha energía en todos los aspectos. Y además, otra cosa que el otro día en la Universidad de Harvard en un trabajo, que en la medida que servimos a otro, hay unas partecitas en la parte de los cromosomas que se llaman telómeros, que la puntita, y eso se va achicando, se va cortando, y se decía que eso se acorta un 60% y hay un 40% que depende de nosotros. O sea, se nos va a cortar el telómero, pero depende de ti si tú quieres que se acorte más rápido o más lento. Y eso de dar, de sentirse útil, de la gratificación de haber ayudado, hace que ese acorte de esa parte de los cromosomas sea más lenta, más restringida, pero además estamos fortaleciendo nuevas conexiones neuronales, lo que permite que tengamos mayor plasticidad, tengamos más habilidades cognitivas, estamos trabajando la memoria, la atención, la concentración, en fin, una serie de procesos intelectuales que son los que nos permiten conectarnos y nos permiten un bienestar emocional, psicológico. Mira, que claro, lo que tú dices es muy cierto, eso de mantenerse activo. Mucha gente dice, no, mejor me quedo en la casa. Claro, desde la comodidad del hogar, uno empieza ya a hacer menos cosas, el cuerpo empieza de cierta forma a manifestar un cansancio y a quedarse, bueno, hay casos de muchas personas que lamentablemente terminan con sus articulaciones muy, muy dañadas por el producto de no ejercitarse o de no hacer algún tipo de actividad física. Nadie está hablando de salir a correr la maratón de Santiago, digamos, ¿no? Pero sí de poder hacer algún tipo de actividad que te permita mantenerte activo. Eso es tan importante. Y Claudio, lo último, ¿cómo uno puede lidiar también con un tema más allá de este tema ligado a una decisión personal? Porque lo que tú mencionas también forma parte de una decisión que uno toma de mantenerse activo, etcétera. Pero ¿qué pasa cuando uno, lamentablemente, por X motivos, se queda solo en el sentido familiar? A ese punto quería llegar yo. Cuando la familia de cierta forma ya no está, algunos han fallecido, u otros están, pero pareciese no importar cuando uno se pone más viejo, porque hay auditores que me lo
Me lo mencionan de vez en cuando. Dice, mira, la verdad, yo tengo varios nietos, varios bisnietos, somos de una familia muy aclarada, pero la verdad nadie se acuerda de mí, porque va pasando el tiempo. ¿Cómo uno puede lidiar con eso, Claudio, sabiendo que es muy fuerte? Porque imagínese una familia donde una adulta mayor tiene varios nietos, y esos nietos ya han sido padres, incluso ya es bisabuela, por ejemplo. Uno esperaría, de cierta forma, poder compartir con todos, pero la realidad del caso es que hay muchas personas que a esta hora, mientras estamos escuchándonos y hablando por la radio, hay muchos que viven con la soledad 24/7 y que solo la radio les permite tener alguna conexión con alguien conocido. ¿Cómo uno puede ir mejorando eso? ¿Hay que confrontarlo, hay que afrontarlo, solo resignarse? Creo que resignarse sería la muerte. Más bien, primero, mientras estamos jóvenes, educar en esto de la empatía, de que todos son importantes, vivimos sociedades individualistas, entonces vamos perdiendo un poco el contacto con otras personas, e incluso, como tú lo señalas muy bien, hasta con los familiares. Pero, por otro lado, también uno tiene que irse preparando a esa soledad, porque cada uno también tiene que seguir teniendo su vida. Los hijos van teniendo su vida y los nietos van teniendo su vida. No podría estar dependiendo, yo dependiendo de ellos. Por eso lo que decía anteriormente es, la soledad está solo si yo la acepto. La soledad está solo si yo me la empiezo a creer, porque no van a estar quizás mis familiares, porque se enojaron, porque viven lejos, porque tienen sus cosas que hacer, porque si en Navidad están con los nietos, porque a lo mejor yo soy ya bisabuelo. Entonces, ¿cómo yo administro mi vida para no depender de nadie, salvo en las situaciones complejas, claro está? Pero creo que esa capacidad para aprender a vivir solos también, y que se ve en los jóvenes, en los adolescentes donde más se nota, pero tenemos mucho temor a la soledad, pensando que es un espacio vacío, pero también puede ser un espacio muy enriquecedor. Cuando hablamos, en mi caso, formación católica, y en otras religiones debe ser similar, cuando uno tiene retiros y se va 2, 3 o 4 días solo, con alguna ayuda espiritual, algún guía, uno está solo consigo mismo. Pero estando en la casa, lo que uno hace es prender la radio, prender la televisión, el temor a sentir el silencio, porque el silencio me incomoda, porque no sé qué hacer con mi silencio, porque dentro de mí, ¿qué hay? Hay temores, hay angustias, hay ansiedades. Creo que también es importante que mi espacio interior sea un espacio entretenido, que disfrute estando conmigo, que si estoy todo un día solo, lo más que va a pasar se relajen tanto que la voz me saca con gallito a cada rato. Pero si no es eso, ¿cómo trabajo en el espacio personal, que es un espacio muy enriquecedor? Y creo que eso también lo hemos descuidado, no le damos la importancia porque pensamos que siempre tenemos que estar acompañados, que eso es vida. Es cierto, no se puede negar, somos seres gregarios, no somos individualistas. Hay otros animalitos que viven solos toda su vida y están genéticamente programados para vivir. En el caso nuestro no, pero también tenemos ese espacio de ensimismamiento, de poder meternos dentro de nosotros y disfrutarlo. Y creo que también hay que trabajar en ese aspecto. Mira, qué interesante, Claudio, lo que tú mencionas. Trabajar el aspecto personal, ¿no? Trabajar el aspecto individual, que también muchas veces, claro, yo te preguntaba por la necesidad de estar con otro, pero muchas veces lo que dices tú también es necesario. Fíjate que no lo había pensado de esa forma, de acostumbrarse también a estar solo y valorar ese tiempo que uno tiene de reconexión personal también. Pues, ver una película, hacer lo que a uno le gusta, tener tiempo también para descansar lo más que uno pueda, hacerse preguntas incómodas muchas veces, ¿no? Dicen que las preguntas incómodas ayudan a que aparezca la verdad, ¿no? La incomodidad muchas veces nos ayuda a que aparezca la verdad, ¿no? Sócrates lo hacía con la mayéutica, ¿no es cierto? Su método ahí de incomodar a las altas autoridades haciendo preguntas extrañas. Creo que eso nos lleva a una buena reflexión. Siempre. Oye, Claudio, muchísimas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Te agradecemos. Vamos a estar la próxima semana contigo y te deseamos una semana, ojalá que con harto trabajo, pero descansada también, pues, para que aproveche también ahí sin culpa a tomar una siesta como
Así es, haré lo necesario para que tus deseos se cumplan de la mejor forma. Bien, Claudio, te mandamos un abrazo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta noche. Chao, Claudio. Listo, que estén muy bien todos. Hasta pronto. Chao, Claudio. Ahí estamos conversando con Claudio Cornejo, gran amigo de la radio. Tenemos conversaciones muy interesantes sobre todo. Mira, nos hizo una pregunta, nos hizo un tema. Me cambió ahí la croqueta, como dicen los más ciúticos. Claro, estábamos hablando acerca de la soledad en la vejez, que muchas veces lamentablemente hay algunos que se olvidan de sus seres queridos, de sus adultos mayores, pero también la invitación a los adultos mayores es reencantarse con uno mismo. ¿Sabe qué? Hoy día voy a salir a caminar. ¿Sabe? Bueno, lo que usted quiera hacer, digamos, hay algunos que no les gusta por X motivo, pero ¿sabe que hoy día voy a quedar viendo una película? ¿Sabe que hoy día voy a hacer esto? ¿Sabe que la verdad hoy día no quiero que nadie me moleste, voy a estar solo? Muchas veces cambiar el switch depende de uno. Está bueno lo que nos dice Claudio. Nunca está de más. Bien.